pensando qué compartir. Fui poniendo algo en mi corazón y como estuvimos hablando, descubriendo el enemigo, simplemente no quiero expanderme mucho, sino simplemente quería que pudiéramos considerar nosotros a un enemigo. Este enemigo es invisible a la vista, al tacto, actúa de manera silenciosa y es nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿M? Y yo le puse por título a este mensaje, El enemigo silencioso. Quiero que me acompañes ahí a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Y este enemigo en primer lugar está en la conciencia. ¿M? Efesios capítulo 4, versículo 17. Gracias. Si me acompañan con la lectura, nos vamos a hacer más rápido, si no, nos vamos a ir más o menos a las 2 de la tarde. Pero tratemos de colaborar. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Si alguien lo tenga, que lo lea fuerte. Muy bien. Gracias. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo pensaba en la conciencia y es ese espacio íntimo que tenemos nosotros donde deliberamos nuestros más íntimos pensamientos, donde tomamos decisiones, ¿sí? Y es también la que nos ayuda a juzgar equilibradamente las cosas con la mirada de Dios. Nuestra conciencia tiene que ser permeable, ¿no es cierto?, a lo que es Dios. Y también para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esos pensamientos y a esos principios que vienen de parte de Dios y que nos ayudan y nos impulsan hacia lo que es bueno, hacia el bien. Pero el peligro que nosotros podemos tener es que es dejar de escuchar la voz de Dios. Es que nos va a llevar a tener una conciencia totalmente sorda a la voz de Dios. Dios siempre va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas por medio de la verdad. Y ¿sabe una cosa? Satanás va a cumplir sus propósitos a través de la mentira. ¿Mm? Si usted me acompaña en Juan capítulo 8, versículos 43 y 44, son pasajes los que vamos a leer muy conocidos por nosotros. Y va a hablar de un poco de ese enemigo que tenemos nosotros, que es Satanás. Y el diablo es mentiroso y padre de mentiras. En él, dice la palabra de Dios, no hay verdad. ¿Sí? ¿Quién lo tiene que lo lea fuerte? Juan 8, 43, 44. Ahí está, el diablo. Él es mentiroso y padre de mentiras, no hay verdad en él. ¿Sí? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. En el momento que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, el Espíritu Santo pasó a vivir en nuestra vida. Y ahí en ese mismo Juan, capítulo 16, 13, va a hablar del Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad, el cual nosotros debemos creer. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros creemos la mentira de Satanás, ahí comienza él a trabajar en tu vida. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en la verdad de Dios, vamos a obtener la victoria, pero cuando empezás a poner tu fe en la mentira de Satanás, vas a vivir una vida de derrota. El diablo siempre va a esconder sus verdaderas intenciones con tu vida. Él no te va a venir a decir, ya soy el diablo y yo quiero hacerte esto. No, de una manera sutil va a empezar a trabajar en tu vida. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice, y no os maravilléis, pues el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Él es un imitador, él es un falsificador, él es un engañador. Y el propósito fundamental del diablo en tu vida y en la mía es que ignoremos la voluntad de Dios. Cuando el diablo logra meter en tu mente un pensamiento ajeno a lo que Dios tiene para tu vida, logró su objetivo.
alejarte del propósito de Dios para tu vida y para la mía. Pero fíjate, la voluntad de Dios y de su propio corazón, según Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Salmo 31, 33, 11, va a decir en su última parte, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios es un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, para mí, para vos, para nosotros. Pero cuando Satanás logra meter en tu mente un pensamiento ajeno a lo que Dios tiene para tu vida, logró su objetivo, que es que ignores la voluntad de Dios. Hechos 22, 14. Dice, y Él te escogió para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Ahí que alguien tiene dos pasajes más, Efesios 5:17 y el otro es Colosenses 1:9. No sean insensatos, conozcan cuál es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que comprendamos su voluntad. Colosenses 1:9. Pedir de que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero fíjate, si Satanás consigue que nosotros no conozcamos la voluntad de Dios, automáticamente va a arrebatar la gloria y la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Dice, tomaremos nosotros decisiones erróneas, equivocadas, nos veremos inmersos en actividades y en situaciones pecaminosas, llevando una vida errónea y ajena a lo que Dios tiene para vos y para mí, y lejos de su voluntad, que es lo más triste. ¿Mm? Un descubrimiento científico, esto me encantó, un descubrimiento científico dice que nuestra mente es como un ordenador de computadora, que puede almacenar e imprimir imágenes y emociones y recordarla en los años, ¿m? Y poder traer la voz a tu mente, ¿sí? Recordar cosas del pasado y también podemos meditar en esas y proyectarnos en el futuro, meditando con esas imaginaciones. Pero fíjate, hay dos expresiones que me llamaron la atención. Dicen que los doctores normalmente dicen que nosotros somos los que comemos. Los psicólogos dicen que nosotros somos lo que pensamos. Y en los cristianos, ¿cómo sería? ¿Somos lo que practicamos? Nosotros no podemos enfrentar esta batalla por nuestra mente ignorando cómo trabaja Satanás. Satanás siempre trabaja en tres áreas, ¿se acuerdan? Todos la conocemos. La carne, el mundo y Satanás. Pero nosotros no tenemos armas que son visibles. Fíjate, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, nos va a dar un poco la idea de cuáles son esas armas. Fíjate. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Muy bien. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice que nuestras armas son poderosas ¿en quién? ¿En mí? En Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Pero sabe que nosotros hemos sido creados y diseñados por Dios para vivir en comunión con Él, para vivir en los propósitos que Dios tiene para mí. Pero si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, y ustedes, nosotros estábamos muertos, dice, Él nos dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de nosotros llegar a Cristo, fuimos influenciados por todo tipo de estímulos que el mundo te puede ofrecer.
Pero el diablo, ¿sabes qué? Te conoce muy bien. El diablo te conoce muy bien. Y no solamente está trabajando en tu conciencia, en tu mente, para poner cosas y pensamientos que son ajenos a Dios, para que vos ignores la voluntad de Dios, sino que en segundo lugar Él va a trabajar en tu corazón. Fíjate, Proverbios capítulo 23, versículo 7. Este me lo leía un compañero mío en Monte y me hacía poner de la cabeza. Porque cuál es su pensamiento, tal es él en su corazón. Así dice Proverbios. ¿Mm? El principal blanco espiritual que Dios va a tener que el diablo va a tener y va a querer trabajar son las fortalezas que va armando alrededor de tu vida. ¿Sí? Y esas fortalezas se van arraigando en tu mente, como te decía al principio, es alguien invisible, no se ve, no lo puedes ver, no puedes tocar, no puedes nada, pero está trabajando ahí. Y dice que los estudiosos dicen que puede afectarnos a través de dos formas. La primera es por medio de la repetición a través del tiempo. La segunda a través de la experiencia, de experiencias traumáticas que hayas tenido en tu vida. De esas dos maneras se van haciendo esas fortalezas en tu vida. ¿Cómo comienzan? Con pasos sutiles, ¿m? Que nos van alejando de Dios y de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y en el momento que nosotros nos vemos tentados a cumplir el otro pensamiento que no es el que viene de Dios, ¿m? Empezamos a darle lugar al diablo. Y en vez de irnos a lo que nos ofrece Dios, vamos a lo que nos ofrece el diablo. Es más fácil. Lo que te ofrece Satanás es fácil. Lo que te ofrece Dios a veces es difícil. Porque tenés que dejar de hacer cosas que no son dignas de un hijo de Dios. Y a partir de ahí empezás a tomar decisiones. Y esas decisiones van a afectar tus emociones, esas decisiones van a afectar tu voluntad, esas decisiones van a afectar tu corazón. Aunque no lo creas, es así. Va a ser un progresivo, pero va a ir afectando tu vida. Pero fíjate, vimos recién en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, la última parte, dice que cuando nosotros nos llevamos cautivos esos pensamientos a la obediencia en Cristo, vamos a considerar como opción el pensamiento que Satanás está poniendo en tu vida y en la mía. Quiero leerte y que me acompañes. Estuve leyendo un cuadro y me encantó porque son 10 pasos. Presta atención lo que a esta persona le fue sucediendo. Son 10 cuadros. Primero, dice, saldré al dar una vuelta, pero no me acercaré a la tienda de golosinas. Segundo cuadro, pasaré al frente de la tienda, pero no entraré. Tercer cuadro, entraré a la tienda, pero no pasaré cerca de las golosinas. Cuarto cuadro, miraré las golosinas, pero no las alzaré. Quinto cuadro, alzaré, pero no las compraré. Sexto cuadro, las compraré, pero no las abriré. Séptimo cuadro, las abriré, pero no las olfatearé. Noveno cuadro, las probaré, pero no las comeré. Último cuadro, comeré, comeré, comeré. ¿Qué pasó? Hay un proceso que nosotros ignoramos. No pienses que podés jugar caminando alrededor, así no va a pasar nada, porque en ese momento perdiste la batalla. Empezás a caminar por lugares que no tenés que caminar, andá por lugares que no tenés que andar, pero sabe que Dios nos ha provisto un escape ante la tentación. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, muy conocido. ¿Alguno lo conoce de memoria? Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir,
sino que dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? Una salida. ¿Para qué? Para que poder resistir. Tenemos cosas que Dios nos da, pero las ignoramos. O el diablo, cuando logró captar tu mente, va a hacer que vos las ignores. ¿La conoces? Hay algo que te quiero decir en esta mañana, es que conocimiento no es crecimiento, hermano. Vos podés conocer mucho, pero crecer nada. Lo que te va a hacer crecer es la aplicación de ese conocimiento. El ejemplo entonces que vimos anteriormente, ¿en qué momento yo tengo que escapar? ¿En el primer cuadro, en el segundo, en el quinto o en el noveno antes de mandarme la golosina? En el primero, mi hermano. En el primero. En el primero le tengo que cerrar la puerta. Porque cuando yo le dejo la puerta abierta, perdí. Perdí. Porque ya perdí toda sensibilidad. Lo que yo creí, quería y me atraía, fui seducido y atraído. Satanás es astuto. Él nunca te va a mostrar lo que quiere hacer en tu vida, pero sí te va a destruir con lo que él va a hacer. Si nosotros no controlamos esa tentación, la tentación no va a controlar a nosotros. No solamente Él va a trabajar en tu conciencia para poner pensamientos que no son de Dios, no solamente que va a trabajar en tu corazón para que llevarte a tomar decisiones que no son de Dios, afectando tus emociones, tu voluntad, tu corazón, sino en tercer lugar tu conducta. Fíjate, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. A ver la memoria de alguno que anda, a ver cómo anda esa memoria. Más o menos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. También es muy conocido. Que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que, fuerte, no escucho porque estoy medio sordo. ¿En qué? Sé ejemplo en palabra, conducta. ¿Mm? Ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando nosotros empezamos a considerar la tentación, provocamos una reacción emocional, mi hermano. Y esa reacción emocional nos va a conducir a tomar una decisión. ¿Y sabes qué? Cuando tomas esa decisión, sos dueño de tus propios comportamientos. Entonces no le echemos la culpa a mi esposa porque mi esposa me hizo esto, o porque mis hijos me dijeron esto, o porque mis amigos me hicieron esto. No, vos sos responsable. No hay otro responsable que vos y que yo ante la decisión que tomo. No le echemos la culpa al otro. Es fácil echarle la culpa al otro. Lo difícil es reconocer cuando yo me equivoco y reconocer mi falta de convicción, afectando mi conducta. También estudios del comportamiento humano dicen lo siguiente, escucha. Si repetimos una acción durante 6 meses, escucha, termina siendo una costumbre. Si ejercemos esa costumbre por mucho tiempo, se van a establecer en fortalezas. Y esas se van arraigando en tu mente, como te decía, son invisibles, no la vas a ver. No la van a ver el resto. ¿Por qué vas a ver el resto de lo que vos haces en tu intimidad? Nadie lo sabe más que Dios, pero te va a ir afectando tu vida. Son patrones de conducta que van afectando nuestra manera de vivir. ¿Y cuáles pueden ser esas fortalezas? Yo voy a mencionar algunas porque hay muchas, pero yo voy a mencionar algunas nomás. En primer lugar, la inferioridad puede ser una fortaleza. El propósito de Dios para mi vida, para la tuya, es que como hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de un Dios santo nosotros, en posición. Romano 12:3, ¿qué dice? Fíjate lo que dice Romano 12:3.
ninguno tenga de sí el más alto concepto que el que debe tener, sino que dice, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha repartido a cada uno. Lo que Satanás, el diablo, hace es que ese sentimiento de inferioridad en tu vida te domine, ¿m? Y tengas un pensamiento negativo. No solamente sino que también manipulación. Y cuando yo lo leí me llamó la atención. ¿Has sentido alguna vez que no que tenés que controlar a las personas o a las situaciones y circunstancias en tu vida? Conscientemente o inconscientemente, ¿eh? Y te es casi imposible poder poner tus problemas en las manos de Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echa vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero cuando nosotros generamos un patrón de conducta, ese patrón puede llegar a controlarnos a nosotros. La tercera fortaleza, y esta es la que más me tocó a mí, la falta de perdón. Son cosas que no se ven, mi hermano, pero están. La falta de perdón. Pero el deseo de Dios es que nosotros seamos perdonadores compulsivos. ¿Sabías vos? Ujú. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dijo, ¿se acuerdan? ¿Cuántas? 70 veces 7, dijo, pero tantas veces le tengo que perdonar. Perdonadores compulsivos, mi hermano. No trates de interpretar el perdón. Hay que ofrecer y dar el perdón. El perdón libera, mi hermano. El perdón renueva. El perdón restaura. ¿Qué dice Efesios 4:32? Es conocido, ¿eh? Perdonándonos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Te voy a decir una cosa, confesarte hoy. Todos como parejas y como matrimonios tenemos a veces problemas en casa. Cada casa es un mundo. Y a veces ofendes a tu esposa, ¿o no, muchachos? ¿Mm? Y yo no te puedo explicar las veces que yo estuve parado frente a mi esposa para pedirle perdón por la ofensa que yo le había hecho. ¿Y sabés qué me pasó? Mirá que lo tenía todo acá. Le voy a decir esto. No me salían palabras. Y después enojado conmigo mismo, pero digo, pero si yo se sabía todo lo que yo le tenía que decir, ¿por qué no me salen palabras? Porque el diablo quiere que guardes silencio. El diablo no quiere que vos perdones. No quiere que vayas a tu hermano y le pidas perdón por una ofensa que le has hecho. Va a hacer que guardes silencio. ¿Vos te acordás de David cuando pecó con Betsabé? Salmo 32, versículos 3 y 4. Fíjate lo que le pasó a David por guardar silencio. ¿Quién lo tiene que lo lea fuerte? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Mm? Eso es lo que hace el diablo. Te consume, te deshidrata. ¿Viste cuando una plantita vos no le echás agua? Está verde, hermosa, preciosa, y le dejas de echar agua y esa plantita empieza a secarse, a secarse. Pero cuando yo no estoy, cuando esa falta de perdón en mi vida comienza a hacerse un patrón, me empiezo a secar, me empiezo a marchitar, me empiezo a debilitar. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:27, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni qué, ni le deis lugar al diablo. Y voy a cerrar con este último punto.
Y yo me falta uno, decir cómo le pongo a este último punto. Satanás es cruel, mi hermano. Es cruel. No le interesa en lo más mínimo tu vida. Él quiere destruirte. Dice que él vino a matar, robar y a destruir. En cuarto lugar, sacarle la careta al diablo, mi hermano. ¿Se acuerdan que decían 2 Corintios capítulo 11, versículo 14? No se maravillen. Él se viste, Satanás, como un ángel de luz. ¿Mm? El poder de Satanás es la mentira, es el disfraz, es el engaño. Te va a mostrar cosas que son hermosas. ¿Sabes lo que no te va a mostrar? Las consecuencias. Juan 8:44 dice, Él es mentiroso desde el principio, padre de mentiras. El diablo no tiene poder sobre nuestras vidas, salvo el que vos y yo le demos. La arma principal del diablo es la mentira. ¿Sabes cuál es la defensa tuya y la mía? ¿Cuál? La verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La mentira del diablo no va a poder resistirse ante la verdad de Dios, así como la oscuridad no puede resistirse ante la luz. ¿Cómo lo logramos? Simple. Yo puse 4 cositas. Primero, debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? Conocido. ¿Qué dice? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Renovarnos en nuestra mente para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el propósito del diablo? Ignores la voluntad de Dios. ¿Mm? Cuando él logra eso, logró todo en tu vida. Pero el propósito de Dios es que podamos comprobar esa voluntad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Llenándonos con la palabra de Dios. Mi hermano, no importa si la entendés o no la entendés. Léela, porque el Espíritu Santo, su momento, cuando tengas que enfrentar a ese que es astuto, te va a dar las palabras justas y necesarias para poder defenderte ante él. Entonces nos llevará a nosotros el poder llenarnos de su palabra, el reconocer la mentira del diablo. Segundo lugar, 1 de Pedro 1:13. Preparar nuestra mente para la acción. Así que preparen su mente para actuar, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Mm? Debemos nosotros deshacernos de cualquier fantasía infructuosa cuando imaginamos cosas, haciendo cosas. Es peligroso, es peligroso. Tercero, llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Mi hermano, aprendamos a hacerlo en el primer cuadro, como vimos anteriormente, porque si no lo haces en el primer cuadro, avanzaste el segundo y fuiste. Sos cartera. ¿Viste que dice cocodrilo que duerme es cartera? Bueno, si vos avanzaste al segundo paso, mi hermano, fuiste. Si no le cerraste al diablo la puerta en la primera, fuiste. Aprendamos a reconocerlo y a cerrarlo en la primera. Y no le demos lugar a su mentira. Y en último punto, el 4,
vuélvanse a Dios. Dios en su momento le escribe en Apocalipsis a las 7 iglesias y le dice algo interesante a una. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. La versión Nueva Traducción Viviente dice, ¿tenés vos esa, Ricardo? Búscame, por favor. Apocalipsis 2:5. Mira hasta dónde has caído. Pero no le dice solamente eso, porque si él viene y te dice, mira hasta dónde caíste, mi hermano, y se da la vuelta y se va. No, mira hasta dónde has caído. ¿Qué le dice? Vuélvete a mí, arrepiéntete. Vuélvete a mí. Cuando el plan que Dios tiene para nuestras vidas se ve afectado por las decisiones malas que tomamos, nos lleva a vivir una vida de derrota tras derrota, de dolor tras dolor. Pero ¿sabes que hay esperanza? Yo cuando veía esto me acordaba del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Y trataba de mi mente llevarme. Vino y le dijo al padre, dame toda mi herencia. Y el padre se la dio. El hijo se fue. Se la gastó toda, como quien dice. Cuando se vio envuelto en toda esa mugre entre los cerdos, tirado en la mugre, dijo, ¿pero qué estoy haciendo? Iré a mi padre, le pediré perdón, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero que me haga como uno de tus siervos. ¿Usted se imagina en el padre? Todos los días parado, esperando que su hijo vuelva. No un día, no dos, no tres, no un mes, 2 meses, años capaz que estuvo, hasta que se gastó todo. Y a lo lejos que pasa, ve venir el hijo. Me imagino la emoción del padre. Y yo te digo en esta mañana que aunque te haya gastado toda la herencia, aunque te haya gastado toda la herencia que el padre te dio, él todavía te va a recibir con los brazos abiertos. Porque te está esperando. Él te espera. Puede pasar un mes, puede pasar 2, puede pasar un año, puede pasar 5, pueden pasar 10. Él te espera a la puerta. Y mira lo que pasa, hermoso. Te va a recibir con los brazos abiertos. No solamente que te va a recibir con los brazos abiertos, ¿eh? Te va a dar un abrazo fuerte y te va a decir, bienvenido, hijo mío, a casa. ¿Sabes qué hizo? Le hizo una fiesta. ¿Se merecía la fiesta? No. El padre hizo una fiesta. Mató el becerro más gordo que tenía. Solamente mató el becerro. Les dio las mejores ropas. Decidió volver a casa. No te pierdas de la fiesta que Dios tiene preparada para vos. Por ese diablo que quiere engañarte. Como te dije al principio, no fue mi mejor semana. Y quiero regalarte un pasaje que el Señor me regaló a mí. Salmo 103. 3 y 4 dice 3 cositas nomás y con esto termino. Salmo 103. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Mi hermano, yo no sé cuán profundo será el pozo en el cual hoy te encuentres. Pero hay una buena noticia. Él te va a sacar.
Él es el que rescata del hoyo tu vida. Último, el que te corona de favor y misericordia. ¿Sabes qué? Dios cuando nos mira a nosotros, mira, ¿qué ves acá? Falta de pelo. Y una corona. Cuando Dios nos ve, esa corona es de favor, es de misericordia. Porque Dios no te da lo que vos te mereces. Te da lo que vos no te mereces. Que es gracia, que es misericordia. Versículo 2, anterior a lo que venimos leyendo. Mira lo que dice. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Yo no sé cuáles son esas fortalezas en tu vida. Yo no sé cómo o en qué lugar está trabajando Satanás, pero tenés la autoridad de parte de Dios. Tenemos ese poder de parte de Dios para destrucción de fortalezas. Tal vez estés lejos de Dios, pero Él te está esperando con los brazos abiertos. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. A veces ignoramos a este enemigo que trabaja de formas silenciosas y dejamos que destruya nuestra vida ignorando lo que tú tienes preparado para nosotros. Pero gracias, Padre, por tu misericordia, porque no nos das lo que nos merecemos, sino aquello que no nos merecemos. Gracias porque aún nos espera con los brazos abiertos cuando nos equivocamos una y otra vez. Tal vez no gastamos toda la herencia, como dijimos recién, pero el Padre Celestial está con los brazos abiertos, esperando que su Hijo vuelva a casa. Dios, ayúdanos a que cada día de nuestras vidas podamos recordar esas bendiciones de parte tuya. Bendice, alma mía, de Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Dejamos esta mañana en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén.